Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el día de hoy veremos un caso habitual de error cuando trabajamos con dobles en Laravel. En vídeos anteriores aprendimos que con el método mock de Laravel se puede doblar una clase para modificar su comportamiento y que al hacerlo el doble queda automáticamente registrado en el contenedor de inyección de dependencias del framework. Por otro lado, también aprendimos que con el método make podemos delegar al contenedor la instanciación de una clase con todas sus dependencias asociadas. Un error común al hacer testing en Laravel se produce precisamente por el desconocimiento de cómo funciona el contenedor de dependencias. Muchas veces queremos probar en diferentes métodos de test los distintos flujos de una misma clase. Al necesitar una instancia de esa clase para validarla, nos suele parecer una buena idea centralizar su creación en el método setup de la siguiente forma. Sin embargo, esta refactorización haría que nuestro test dejara de funcionar. ¿Por qué motivo? Pues por una sencilla razón, porque al ejecutarse el método mock después del método make, la instancia que se devuelve en el setup no es la del doble que tenemos definido en la prueba, sino la de la clase administración producto repository que tenemos asociada en un proveedor de la aplicación. Para ver esto con claridad, vamos a hacer una prueba con Xdebug. Lo arrancamos, vamos a poner un punto de parada antes de la ejecución del código y añadimos una nueva instanciación del caso de uso con el make justo detrás de la revinculación de la interfaz en el contenedor. Por último, vamos a añadir dos variables al watch, $thisHandler, que es la instancia creada en el método setup, y handler2, que es la que se crea después de la llamada al método mock. Ejecutamos ahora el código y vamos a examinar ambas variables. Abrimos $thisHandler y vemos que productos repository no es un doble de Mockery. En cambio, ahora abrimos handler2 y su productos repository sí lo es. Si dejamos acabar la ejecución del test, este deberá fallar porque el caso de uso no está utilizando nuestro doble de Mockery. Y efectivamente falla. Así pues, podemos concluir que no es posible extraer la instanciación del caso de uso al setup en situaciones donde en el test revinculamos una interfaz que el propio caso de uso necesita. Esperamos que este ejemplo os haya resultado ilustrativo. Nos vemos en el próximo tutorial y hasta entonces, un fuerte abrazo.